Bien, buenas noches, tengan todos un día jueves para continuar las clases que hemos estado realizando acerca de la oración y como base ya ustedes bien saben que están en Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, verso 1 al 4, Lucas 11, 1 al 4 y Mateo 6, 9 al 13. Y damos gracias al Eterno por permitirnos estas o renovar de nuevo lo que es la oración y también la importancia que tiene para nuestra relación con Dios diariamente. Así que una vez más, Laila To, o buenos días, o depende cuando el video en YouTube salga, o usted lo vea. Entonces también les saludamos a ustedes que están ahí en el canal de la congregación Puerta Abierta. Eterno Dios, guíanos esta noche una vez más por los méritos de tu Hijo amado a esta clase que la estamos desarrollando de una manera que podamos aprender todos los tópicos como un diamante, todo lo que aparece allí, Padre, para que nos guíe, nos ayude en nuestra vida diaria de oración y de comunión contigo. Una vez más, gracias. Ayúdanos con tu rúa, con tu espíritu. Y también, Padre, ayuda a todos aquellos que se conecten y que en algún momento entran a estudiar también a esta lección que hemos estado preparando para llevarla a otro nivel. Una vez más, gracias por los méritos de Jesús Amasías. Sometemos todo nuestro pensamiento a la obediencia tuya. Y Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en medio nuestro. Muy bien. Le damos gracias al bendito y también recordarle que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No lo olvide. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Voy a hacer un resumen de la última porción que tuvimos la semana pasada, donde hablamos en el momento en Juan 5:39, la primera parte, donde dice escudriñar las escrituras. Juan 5:39, la primera parte, escudriñar las escrituras. Y por supuesto que cuando escudriñamos las escrituras, aprendemos de ella y también eso nos lleva hasta orar las oraciones que encontramos, como por ejemplo en el libro de los Salmos, que es tan extraordinario y más en estos tiempos que estamos viviendo, de tomar los Salmos y de pronto continuarlo. Un segundito que tengo aquí un problemita. Ya resuelto. Ya resuelto. Y agarrar el libro de los Salmos y personalizarlo. Personalizarlo quiere decir que usted se coloca dentro de ese salmo y ora conforme a lo que está allí. Y la escritura nos invita a todos a escudriñar las escrituras. También en este tiempo nos ha tocado y estamos en lo que se llaman los días terribles, del 1 de Tisre hasta el 10, que es el día del perdón. Y ya tenemos como congregación, ya hemos enseñado y también está por salir el video que reseña todo lo que en este tiempo está sucediendo a nivel profético. A nivel profético. Y no es casualidad que hoy en el estudio que ya está escrito y está ahí en el
en el libro, allí en YouTube, perdón, que acerca de la enseñanza del pan diario, no en YouTube, en Facebook Live. Y el texto de hoy, precisamente, hablaba acerca de los tiempos, serán tiempos peligrosos y una cantidad de situaciones. Los que lo han leído probablemente lo van a relacionar con todo lo que estamos pasando también, como un terremoto de 7.1 en México, y así sucesivamente todas las cosas después que salieron a la luz, que si como descargas eléctricas, anunciando cosas que no se veían antes. De esto estaremos hablando cuando estemos entregando el video acerca de John Teruá, o las consecuencias o las profecías que hay allí. Vamos a continuar esta noche con seguir escudriñando la escritura con respecto a la oración. Una de las cosas que hablamos la vez pasada fue: orar es una profunda experiencia espiritual. Orar es una profunda experiencia espiritual. Y lo hermoso de esto es que la oración, o mejor dicho, el tiempo que tomamos como en la oración, lo que ocurre es que simplemente, déjame aquí que voy a quitar voy a cerrar algo aquí para que podamos. Un segundo, hermano. Muy bien, muy bien. Exactamente, ya lo tenemos. Esto es para los que estamos grabando, y entonces ahora un segundo, hermano. Muy bien. Ya estoy aquí de regreso. Rápidamente, que estábamos solucionando algo de aquí que tiene que ver con la materia. Muy bien. Orar entonces es una profunda experiencia espiritual. La oración nos descubre ante Dios lo que realmente somos. Podemos simular que somos creyentes o llegar a decir hijo de Dios, y a la vez levantar una pared a nuestro alrededor, aparentando probablemente espiritualidad dentro de nosotros en alguna comunidad, en una congregación, alguna yeshivat, en cualquier lugar donde usted pueda estar recibiendo enseñanza. Y aún ser su discípulo, ya que vemos todo el desarrollo que pasó con Yeshua y sus discípulos también, todo ese proceso que los llevó al punto para que entonces fueran a llevar este evangelio y esta palabra a todo el mundo. Entonces podemos engañar aún los que nos rodean, incluso a nosotros mismos, tal como crece la cizaña. Y la semana pasada explicamos, por eso vean el video anterior en YouTube, acerca de este tema que tocamos de la cizaña y el trigo, y por qué Yeshua en Mateo 13:30 llega y dice esta frase: deja que crezcan juntamente lo uno y lo otro, es decir, la cizaña y el trigo,
hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarlas en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y vemos que dice, esto habla de al final de los tiempos. Y no hay casualidades, pero estamos, vuelvo y repito, celebrando la fiesta de, de, de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Un segundo que me está, otra vez me está dando una señal aquí. Bueno. Ok. Siempre pasa algo. Pero es bueno que pase. Y en este tiempo de Yom Teruah, acerca del juicio, el día del juicio, el día del inscrito en el libro de la vida, y todo lo que tiene que llevar a lo que es el final de los tiempos, encontramos que Yeshua en esta porción de Mateo 13:30 dice que salieron a sembrar, sembraron el trigo y luego se dan cuenta que había cizaña y entonces van a Yeshua, van al sembrador y le pregunta qué pasó, porque mire, se sembró fue el trigo y cómo es posible. Entonces él explica que lo que ocurrió allí es que un enemigo lo hizo. Entonces los sembradores querían entonces arrancar el trigo para dejar arrancar la cizaña para dejar el trigo limpio, para dejarlo allí. Y ahí viene la advertencia aquí en Mateo 13:30 cuando dice, dejen que crezca juntamente. No la arranquen, porque si lo hacen, se van a traer ¿qué? El trigo. Y esto es importante entender todo lo que está detrás, porque no sabíamos y expliqué que la cizaña se queda al lado del trigo y las raíces de la cizaña se amarra, se enreda. Y la semana pasada explicamos cómo lo hacen esos árboles largos, cocoteros, altísimos, cómo son de alto, pero así de alto es el doble o triple la raíz que tiene. Y cuando llega a una roca, lo que hace es que se agarra de esa roca y podemos entender muchas cosas con respecto a la escritura, que uno está sobre la roca, o sea, que uno está sobre la roca, pero también debe entender que tiene que echar raíces. Raíces, dicho de otra manera para que lo entendamos todo, es crecer espiritualmente. Uno habla de crecer espiritualmente, pero es que echar raíces sólidas que lo mantenga en la roca. Y bueno, y la semana pasada explicamos esto. Vayan al video anterior, el de la semana anterior a este. Entonces, aquí vemos que ante Dios podemos presentarnos con muchos adornos exteriores. Quizás tenemos la posibilidad de andar siempre bien vestidos, buenas joyas, buenos carros, buenas casas, etcétera. Y utilizo este ejemplo para ilustrar que podemos estar bien vestidos exteriormente cuando nos presentamos ante Dios, pero estar desnudo espiritualmente porque Él escudriña. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz y hará lo que ella quiere. Es como una espada de doble filo que entra y escudriña, divide los tuétanos, los huesos y todos los pensamientos. Y realmente lo que hace la palabra del Eterno, bendito sea, es que nos descubre, nos pone tal como somos. Y por supuesto, el hecho de que eso ocurra y que seamos descubiertos, lo único que el Eterno hace es esperar que uno reaccione para hacer lo que tuvimos en el primer día de la fiesta de la trompeta, este martes pasado, en el cual
es hacer teshuvá, hacer arrepentimiento, y estuvimos hablando de por lo menos 8 puntos que tiene que ver qué es realmente arrepentimiento, porque no es solo arrepentimiento, porque la palabra teshuvá significa retornar, también significa arrepentimiento, pero retornar. Entonces, la palabra retornar aquí es lo más importante. ¿Retornar a qué o a quién? Entonces, ya sabemos que es a Dios. Y para retornar a Dios, entonces hay que hacer los procesos de arrepentimiento. Bien, en el libro de Apocalipsis, acuérdense que el punto que estamos tocando allí es con respecto a orar, es una profunda experiencia espiritual, la cual nos desnuda, nos descubre. Mientras uno está orando, Dios puede hacer eso, bendito sea, a través de su rúa en nuestras vidas. El libro de Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces aquí nos está dando un consejo extraordinario la escritura en el libro de Apocalipsis. Dice que por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Está diciendo esto porque precisamente a esa iglesia que se le está mencionando todo esto, que es la última, habla de que es rica, una iglesia rica, próspera, tiene mucho dinero, y aquí viene esa frase, ¿no? Que para que para que compres oro refinado en fuego, para que seas realmente rico, y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Cuando realmente entramos en su presencia, porque hemos experimentado y lo hemos dicho en otros momentos, es una batalla. Lo que no tenemos una disciplina de estar a solas, así tranquilo. No somos como las personas del Medio Oriente o los asiáticos, que ellos nos llevan, nos ganan en sentido de lo que estamos hablando de la oración o contemplar o pasar tiempo, porque ellos sí practican eso. Ellos practican ese tipo de ejercicios espirituales, y cuando se convierten al Mesías es extraordinario, porque es muy fácil para ellos pasar tiempo de oración y de búsqueda. Bien, entonces cuando realmente estamos en su presencia, Dios, a través de la oración, tengamos la seguridad que vamos a estar desnudos, porque Dios nos mostrará qué es lo que impide el fluir de su rúa, de su Espíritu Santo en nuestras vidas, o lo que impide que uno crezca, que uno madure en ir a otro nivel y creciendo en el Espíritu. Pero también mostrar pecados ocultos, no confesados, con los que impide la bendición de Él para nuestra vida. No es tanto como me ve la gente, no es tanto como lo ve las personas a tu alrededor, no es tanto lo que de tu misma familia, los compañeros de trabajo que te ven y ellos pueden captar muchas cosas que uno pasa por alto. Entonces, debemos descubrir todas estas cosas, pero lo más importante, estamos hablando de nuestro alrededor, pero cuánto aquel que está siempre allí y que nos está observando. Solo por medio de la oración, realmente, amados, es que podemos descubrir estas cosas. Vivir con un corazón escudriñado día a día, tal como el salmista lo dijo en una oportunidad. Escudriñame y ve si en mí hay camino de perversidad. Eso es realmente una persona que el orgullo no está allí aflorando, sino la humildad. Y es importante esto. Es importante.
Bien. Veamos que en el Salmo 139, versos 23 al 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Recuerde que cuando dice camino de perversidad es porque no ha estado andando en el camino recto o correcto, en la senda estrecha que nos invita a Yeshua. Y le pide al Eterno que escudriñe si en algún momento ha estado andando, caminando en ello. Recuerde que para llegar a esto que dice el salmista, por favor, hay que entender que la humildad es la que nos hace descubrir todo esto en nuestras vidas. Y le dice, y guíame, ok, si he estado caminando por ahí y no me he dado cuenta ya, ahora yo te ruego que me escudriñe y si encuentras esto, dice, guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Guíame a la senda correcta. ¿Hay alguna situación que estaba pasando el salmista? Probablemente, para escribirla así. Pero ¿cuántas veces este mismo salmo nos bendice a nosotros y nos colocamos, como lo que decía al principio, tomar salmos y personalizarlo y orar delante de Dios? Y este igual, estos dos versos, sería interesante que lo tomara y delante de Dios en oración, usted a sola, le pida y lo hace que esa oración sea más íntima con el Eterno. Entonces vamos a pasar a otro punto dentro del marco de la tefilá, la oración. Orar, entonces, este otro punto es, orar es tener las marcas de la gloria del Eterno en nuestras vidas. Voy a repetir, es tener, y vayan tomando nota los que acostumbran a hacerlo, e invito a todos aquellos que si usted quiere en algún momento ser usado y que el Eterno le ayude y le guíe para que sea un maestro, para que enseñe, es bueno que tenga notas, libros, cuadernos y todo ello, porque te va a ayudar. Va a llegar el momento que vas a revisar, vas a repasar todo eso y puedes entonces personalizarlo y darlo en una clase. Bien. Orar es tener las marcas de la gloria del bendito en nuestras vidas. En este punto quiero hacer nota que el estar en la presencia del Eterno, oración, saldremos de allí envueltos de su gloria, envuelto. Recuerde cuando Moisés pasaba tiempo con el bendito y muchas veces no se daba cuenta que cuando bajaba de la montaña su rostro brillaba y la gente se sorprendía, el pueblo se sorprendía. Y es como la gloria del Eterno, como una marca, le colocó y brillaba su rostro. Algo ocurre al llegar a nuestro sitio de oración, cuando uno se hace una disciplina. Hay que hacerse la disciplina. Y algunos caen de rodillas. A mí particularmente me gusta hacerlo. Y probablemente uno puede caer de rodillas, derrotado por problemas que les puedan estar agobiando, el dolor de una causa perdida o por la respuesta que se necesita o por el solo hecho de estar ahí intercediendo por otras personas, como en el caso de cuando uno ve una noticia y ve que hubo una desgracia,
o un cuadro, no importa de cualquier país, lo que esté ocurriendo. Aquí no se trata de que si son creyentes o no son creyentes y nada de eso, sino pensar es el prójimo. Y el prójimo es eso, el prójimo, el próximo. Así como el Eterno está alrededor nuestro como nuestro vecino, como nuestro prójimo inmediato. Así Él quiere que nosotros tengamos esa misma actitud y conducta hacia los demás. Y entonces ve una noticia y toma eso y comienza y toma nota y ora por eso. No conoce la persona, no conoce los detalles, pero ora e intercede. Recuerdo a un evangelista que narró hace mucho tiempo. Es tan así que se me quedó grabada en mí, y que luego lo grabé, lo escribí en mis notas, hace mucho tiempo, que le ocurrió estando a miles de kilómetros de su hogar. Él dice que estaba miles de kilómetros de su hogar predicando en un país muy remoto. Yo no me acuerdo del país, pero muy remoto. Él recibió la noticia en plena campaña porque lo llevaron hacía campañas muy numerosas. Y dice que en plena campaña de que su padre había fallecido repentinamente, su papá. Todos pensaron que la campaña tenía que suspenderse, ya que él decidiría regresar a su país inmediatamente. Pero él pidió estar a solas unos minutos para orar. Él no quiso decir nada ni a la prensa ni a los hermanos que habían organizado eso en ese otro país, sino que él solo pidió estar a solas con el Eterno en oración. Y se entró a un cuarto, por supuesto, muy abatido por esta noticia. Después de un tiempo de estar a solas con el Eterno allí, salió fortalecido espiritualmente, con un semblante completamente diferente a como entró. Y dijo a todos los que estaban ahí, la campaña continúa, hermanos. Eso fue todo lo que le dijo. Yo no puedo hacer, perdón, le agregó esto, porque se quedaron así, porque todos pensaban que lo mejor era que se regresara para las exequias de su padre. Dice, yo no puedo hacer nada por mi padre. Y lo único que me queda es ser fiel al Señor para poder verlo, para poder ver a mi padre, dice, en la eternidad. En Moisés apreciamos lo que representa tener las marcas de la gloria de Dios en su propia vida y cómo nosotros también podemos aprender a tener las marcas de la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando al subir al monte a orar por mandato divino, bajó envuelto de la gloria del Eterno, reflejado en su rostro, lo que dije unos minutos atrás. Eso está en Éxodo 34, verso 29. Y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Después que hubo hablado con Dios. 6 días después, veamos ese texto también en Mateo 17, 1, 2 y 5. Dice, 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estamos hablando de Moisés, lo que le pasó a Moisés. Mira ahora lo que está ocurriendo con Yeshua. Dice, y una nube
de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:1 y 2, 17:1 y 2 y 5. Esteban, recordarán, es otro ejemplo. Él sabía lo que era estar en la presencia de Dios y de seguro oraba continuamente. E incluso cuando era arrestado y lo llevaron al concilio, donde le apedreaban. Esto usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos. Y le apedreaban y le acusaban con testigos falsos. Finalmente, todos fijaron sus rostros en él y vieron su rostro iluminado como el rostro de un ángel. El texto en Hechos 6:15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y en el contexto es que brillaba. Hechos 7:59 al 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, la escritura dice: durmió. No dice murió. Murió para el mundo, murió para la gente, murió para los que lo apedreaban. Perfecto. Pero la escritura dice: y durmió. Durmió. Ya sabemos que al final trompeta, los muertos en Yeshua registrarán primero. Así que todo lo que nos suceda a nuestro alrededor, todo está escrito para que nosotros tomemos los ejemplos buenos y desechar aquello que encontramos en nuestras vidas que no es correcto. Ahora, entonces las marcas. Aquí vemos de diferentes personas bíblicas que tuvieron esa experiencia. También recuerdo Isaías capítulo 6, en el cual él mismo dice que tuvo una visión del trono de Dios y dice que el templo llenaba todo el traje, todo el traje del bendito. Y él cayó como muerto, dice, porque habían visto la gloria de Dios. Vino un arcángel, tomó una tenaza del altar y tomó un carbón encendido y llegó y le tocó esto a sus labios y les dijo las palabras extraordinarias de que esto limpió todo tu pecado y toda tu maldad, porque era lo que él había dicho, que si, viviendo y siendo de labios inmundos, han visto mis ojos el Eterno, el Dios Todopoderoso. Y él sabía que nadie podía verle, toda persona que le pudiera ver moría. ¿Por qué lo mataba? La gloria de Dios. Pero en la escritura vemos cuántas cosas hombres llegaron a un nivel para que las marcas pudieran verse, que los demás lo vieran, como lo del rostro, lo que pasó con Yeshua, con Moisés. Vamos a otro punto. Este es un punto que hay que explicarlo bien. Hay que darle el sentido correcto de este título. Y escuche y anote. Orar es pelear con Dios. Orar es pelear con Dios. ¿Le parecerá que es una falta de respeto decir que yo estoy peleando con Dios?
pero no es así. Porque no es que Dios pelea con nosotros. Somos nosotros los que debemos pelear con Dios. Ahora está entendiendo un poquito. Todo lo que ocurre, todo lo que uno pelea, todo lo que uno tiene sus propias batallas. Recuerde que el soldado lo preparan para ello y el pueblo de Israel, todo de 20 años para arriba, que contaron para ir a la guerra y para tomar la tierra prometida. Entonces, pero sabían que estaba peleando con Dios. Ellos peleaban con Dios en medio de ellos. Y lo extraordinario era que el Eterno peleaba por ellos. Le daba estrategia y las estrategias las obedecían, pero quien peleaba era realmente Dios. Bendito sea. ¿En qué sentido peleo con Dios? ¿En qué sentido entonces peleo con Dios? Cuando paso tiempo ante Él, peleando conmigo mismo, porque no es fácil. Al principio no es fácil, pero ya cuando uno tiene un tiempo, uno no tampoco es llegar a que automático. Ahora estoy automático. No, no, no. No se trata de eso tampoco. Se acostumbran. Y tampoco ese es el punto, porque esto debe ser continuo, continuo, continuo. Cuando paso tiempo con Él, nos descubre, nos desnuda, tal como ya en el punto pasado, y uno descubre cosas de uno que son las que impiden, que impide que crezca, que impide que usted sea un canal de bendición para otro, que sea luz a las naciones. Y entonces es pelear con todas las cosas que me rodean y me distraen. Me distraen y me distancian. Recuerde que este es un tiempo de Teshuvah, estos 10 días antes de Yom Teruah, no, Yom Kippur, y pasar tiempo y investigar y hacerse planes para que cada día usted pueda arreglar llamadas, hacer todo lo que necesita para estar limpio para cuando llegue lo que se llama la decisión del juicio, Yom Kippur, el día del perdón. Bien, entonces, con todas las cosas que me rodean, con todas las cosas que me distraen, yo sigo viendo un caso, bueno, varios casos, pero yo sigo viendo personas que cómo lo distrae los teléfonos, su iPhone. Pareciera que no pueden vivir ahora si no tienen el teléfono. Y se distraen tremendamente. Cuando usted sabe que eso lo distrae, pues déjalo apagado en una cartera o en un maletín, o como yo hago a veces cuando voy a reuniones de pastores. ¿Qué hago yo? Lo dejo en el carro. Yo no necesito, yo necesito toda la libertad, todo el sentido para estar en el sitio donde estoy, porque vamos a pasar tiempo orando o tiempo aprendiendo. Entonces yo no quiero que nada me interrumpa. Entonces tomar tiempo de que todo aquello que me distrae o que ha llegado a ser muy control en la vida de alguien, póngalo delante del Eterno. Entendiendo que Él entendiendo que juntamente estoy batallando estas cosas hasta que venzo y puedo decir, he estado en su presencia. Cuando la gano esa batalla, he estado en su presencia. ¿Y qué quiere decir eso? Pasar tiempo de oración con Él. Bien. Observemos a Abraham. Cuando se entera de que el Eterno ha descendido, uno
el ángel de Yahweh, de estos tres personajes que vinieron a la tienda de él y le cuenta todo y le dice a qué vinieron. Y observemos entonces a Abraham que lucha por Sodoma y Gomorra y comienza un careo, es decir, comienza a decirle palabra y el ángel a responderle. Y mire lo que dice. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya y 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío también. Nunca tal cosa hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y esto es continuo hablando ¿quién? Abraham. Entonces responde Yahweh. Si hallase en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Cuando le responde esta, Abraham llega y se pone en una posición y dice, me atendió y ahora esto es apenas lo que he empezado a hablar contigo. Y continúa diciendo Abraham, quizás faltaran de 50 justos, que faltaran de 50 justos a 5, destruirás por aquellos 5 toda la maldad. Y dijo, no la destruiré si hallare 45, no 5, 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablaré quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Yo me imagino que hasta ese momento Abraham no se había dado cuenta, ¿no? Porque la palabra que está diciendo, si yo hallo eso ahí, por 30 no lo destruyo. Dándole a entender es que no habían 30, no habían 50, no habían 45. Y dijo, he aquí ahora que emprendido el hablar a mi Señor. He aprendido a hablar a mi Señor. Si hallaré allí 20, ¿no la destruirá? Respondió, por amor a los 20, no. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez más, quizás se hallaren allí 10. ¿No la destruirá? Respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Génesis 18, 23 al 33. Una conversación íntima. Una oración, una tevilá personal, íntima. Y ahí vemos que uno puede aprender que hay respuesta cuando uno tiene preguntas delante del Eterno y uno se desnuda en ese aspecto. También en este punto es ver a Jacob luchando con el ángel toda una noche en Peniel. Y ya casi al amanecer le dice, no te dejaré, si no me bendices. Yo he escuchado tantas interpretaciones de este pasaje. Hay algunas fantásticas.
pero quiero centrarme en el sentido inicial de la primera interpretación de la Torá. Mire este texto. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Imagínense, toda esa noche fue una lucha. Fue una lucha. Ahí no es que habían tiempo de descanso, una campana, un poco de aire, un poco de agua y volver y volver y volver sin límite de round. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, una parte acá en la cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame. No Jacob, sino el ángel le dice, porque ya raya el alba. Hemos aprendido en una de las clases que tiene que ver con en el estudio de la Torá, que en cierto sentido las características de lo que está allí es el ángel de la muerte, en un sentido. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Entonces esto tumba en cierto sentido cosas que uno puede estar escuchando que digan que algo como el ángel de la muerte no viene a bendecir. El ángel de la muerte viene de parte del Eterno a cumplir la orden de Dios, cumplirlo, hacerlo como el ángel de la muerte allá en Egipto en la muerte de los primogénitos. Viene a cumplir una orden. Y no pudo con él. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, 24 al 28. Es también ver a Moisés peleando por el pueblo diciendo, si el Dios no perdona al pueblo, que lo corte a él del libro de la vida. En estos días hemos estado hablando del libro de la vida. Hace un rato atrás hablé también de ser inscrito en el libro de la vida. Y vemos que aquí aparece esa expresión también. En Éxodo 32, 31 al 32. 32, 31 al 32. Es fácil aprenderse este verso. Entonces volvió Moisés a Jacob y dijo, entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro y la intercesión de Moisés, que perdones ahora sus pecados, perdónalos. Cometió adulterio, ¿recuerdan? Y Moisés le dice esta frase, imagínense el nivel de confianza que tenía Moisés a donde llegó y también de decirle al Eterno cosas que ningún ser humano en la tierra le ha dicho. Y mire lo que dice, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 31 al 33. Ráeme el libro. Si tú no lo perdonas a ellos, a mí, bórrame de tu libro de la vida. Extraordinario.
extraordinario. Cuando alguien intercede, se dan cuenta que él no está hablando de su familia, de su esposa, de sus hijos. No, él está en otro nivel en el aspecto de que toda persona, una nación entera que está sumergida en el pecado. Y hay naciones que están sumergidas en el pecado, en la idolatría, y otras que van camino a esos, naciones enteras. Viene a mi mente un texto donde dice, si tan solo hallare una persona que interceda, yo hago las promesas, todo lo que encontramos, y él pelearía y sanaba y limpiaba. Pero lo curioso de ese texto es que dijo, mas no lo hallé. Estoy buscando quien se ponga a favor, que interceda, como la figura de Moisés, hombres y mujeres como la figura de Moisés, y el eterno Dios bendito sea, dice, y no lo hallé, no lo he hallado. Resumen de este capítulo, de estas notas que hemos estado dando hasta ahora. Antes de pedir, hermano, que nuestro enfoque sobre la oración esté correcto para que así seamos más efectivos en ella. Pasemos entonces un tiempo en presencia del eterno Dios, contemplándole, conociéndole, estando quieto, descubrirnos ante él para ser marcados por su presencia y por último, peleemos las batallas tanto personales como lo de una nación entera. Peleemos con Dios. Tomen nota de esto. Y hoy, esta noche, antes de ir a dormir, tome un tiempo y recuerde esto. Por eso la importancia de tomar nota, para que no lo olvide. Esta noche, entonces se pone en manos del Eterno y pase un tiempo antes de acostarse. Y descúbrase ante el Eterno. Y si usted ha sabido cosas a su alrededor, de gente, familia, su país, entonces sea un canal de intercesión. Y ore, y ore. Bien. Pasamos entonces, este es el capítulo 1 del libro Señor, enséñanos a orar, de este servidor. Dice, capítulo 2. Vamos a entrar en una parte de ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a encontrar mucho por qué. Y la primera que encontramos es ¿por qué es importante orar? ¿Por qué es importante orar? Hemos visto toda la parte primaria de qué es la oración, dónde entramos, cómo se desarrolla. Empezamos con el Padre Nuestro. Y ahora vamos a ver por qué es importante orar. ¿Por qué tenemos que darle un valor agregado mucho más a las oraciones que hacemos? Básicamente es importante porque es la voluntad del Eterno. La respuesta para esa pregunta, ¿por qué es importante orar? Es porque el Eterno básicamente ha dicho que es su voluntad, es un mitzvot, es un mandamiento. Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11. Buscar a Yahweh y su poder, buscar su rostro, y mire la frase, continuamente. Y usted dirá, pero es muy difícil.
No, nunca busque o nunca le añadas a esa palabra el poder que no debe tener en ti. Todos nosotros, de alguna forma, tenemos que hacer tipos de trabajos. Y aún lo que usted hace, si usted es un cocinero, si usted es un chef, si usted trabaja como busboy en un restaurante, en una fábrica, pintando, cualquier trabajo, continuamente, este texto, usted lo puede aplicar a su vida. No es que se va a distraer. No, su mente la tiene ocupada, tiene su mano ocupada haciendo todas sus cosas. Ahora, si es un trabajo que necesita toda la atención, como hacer una operación en un quirófano, yo me atrevo hasta decir que a los médicos allí también se encomiendan a Dios, porque no es fácil abrir una persona, por más práctica que tenga durante 20 años o más. Buscar a Yahweh y su poder. Buscar a Yahweh y su poder. ¿Poder para qué? Ajá, pregunta, ¿por qué y para qué? Busca su rostro. ¿Por qué? Busca su rostro. Ya hemos hablado que lo que nos ha dado es la espalda. Cuando no obedecemos, hay que buscar su rostro. Hay que buscar su bendición. Hay que hacer teshuvá. Lucas 18:1. También les refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Escuchó? Orar siempre y no desmayar. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Y subraye eso en su Biblia. Perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos en este pasaje en la carta, Pablo está diciéndole a los hermanos de Éfeso 6:18, que no solo oraran en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ellos toda perseverancia, sino que agrega, que dice, y supliquen. Agregándole todo esto y súplica por todos los santos. Oh, todo el cuerpo de Mesías. Todo en donde se encuentre en cualquier país. Orar, que Dios supla las necesidades. O si alguien está enfermo y comenzar a hacer una oración como Dios te guíe por su espíritu. Porque hay alguien que está orando en otro sitio. Y el Eterno te guía en la oración para que conforme a la petición de aquella persona tú hagas una oración, pero tienes que aprender que es el Esrúa que te guía y te pone las palabras allí. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice, estás siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con nosotros en Yeshua HaMashiach, en Cristo el Mesías. ¿Está siempre gozoso? Orá sin cesar y da gracias. ¿Está siempre gozoso? Hay gente que puede estar, es un mar de risa, todo contento todo el tiempo, pero le faltan las dos más. Entonces hay que unir estas tres cosas. Gozoso, orar sin cesar y dar gracias. El Eterno, bendito sea, desea que orando entremos en una disciplina diaria. Que entremos en una disciplina diaria. Este es el propósito de esta
clases, que aprendamos a tener una disciplina diaria que no debemos interrumpir o descuidar, ya que es uno de los canales de comunicación más importante para cada hijo de Dios. No es tu celular. No es esa película. Es tu tiempo de oración. Nosotros le hablamos y Él nos habla por su palabra. Y como no, tiene todo poder como testimonio, oír una voz interna, como ha ocurrido con muchos, porque han pasado tiempo en oración. Nosotros le hablamos a Él, Él nos responde. Hay mucha gente que le habla al Eterno, orando, pero no toma tiempo y cuidado para que Él le responda. Recuerdo una anécdota de este punto, de personas que estaban orando. Es como una parábola, una historia. Estaba orando una persona y ahí estaba ahí, y de rodillas y clamando y diciendo por aquí, por allá, y yo te pido por esto y aquello, yo intercedo por acá, y estaba ahí hora y hora y un buen tiempo. Y de pronto fue como pausadamente menos. Después respiró y dijo, pues Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pan y se paró. Pero la historia está diciendo que mientras estaba la persona orando, que tenía delante a Yeshua, porque estaba haciendo la oración en el nombre de él, y estaba ahí delante, y cuando él notaba que ya se iba a callar un poquito y quedarse ahí tranquilo, entonces él le iba a hablar y de pronto estaba como el dedo así en la mano, y cada vez que terminaba iba a hablar y tenía que quedarse callado. Y por último, cuando dijo amén, se paró y se quedó con el dedo igual y la palabra en la boca y dijo, wow. Otra vez se fue y no le pude hablar. Otra vez se fue y no le pude hablar. Aprendamos de esa historia. Para eso tomemos tiempo. El Señor desea que orando entremos en una disciplina diaria que no debemos interrumpir, repito, o descuidar, ya que es uno de los canales más importantes de cada hijo de Dios. Nosotros le hablamos, Él nos responde. Nos mantenemos unidos a Él a través de la oración que realizamos. Por eso es importante también tener la escritura o agarrar un salmo, leerlo y en base al salmo entonces entrar en oración. Y si Él te guía a que lea un pasaje específico, no te sorprendas que te va a hablar por ese pasaje. En la Biblia encontramos una y otra vez hombres y mujeres que oraron a Dios y Dios les respondió. De la misma manera, actualmente Dios nos está llamando a establecer una comunión, una comunicación directa con Él. Encontramos también en la Escritura que personas oraron y no pasó nada. O no pasó nada en el momento. ¿Y cómo podemos ver eso? Tenemos que conocer la voluntad del Eterno con respecto a las cosas. ¿Cómo hemos de pedir como conviene, como nos conviene, como le conviene a a las personas que están dentro de esa oración? No lo sabemos. Pero dice la Escritura que el Rúa, el Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces en ese gemido aprender a oír a Dios. Yo lo he dicho en otro momento, cuando ore,
no te pongas a pensar que vas a orar, qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a ministrar con la boca, en la oración misma, sino espérate que el mismo Espíritu te comience a abrir tu boca y comiences a orar conforme a la voluntad del Eterno. Pero ahí hay un punto que algunos se estarán diciendo, pero ¿cómo ocurre eso? Yo no sé si tengo el Espíritu. Solamente te va a dar una sola respuesta. Pídaselo a Él. Pídale a Dios que le envíe su Espíritu. Y recuerde de antemano, si lo haces, que la casa debe estar limpia para que Él venga a habitar. Y no digas que es que no puedo porque cada rato estoy sacando basura y esto. Una casa limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se limpia constantemente. No deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo si hubo una situación. Imagínense que no fuera enojo, una situación, lo que sea. Terminó el día, al caer el sol, no arreglaste las cosas. No permita que caiga el sol, porque después es otro nuevo día. Es otro nuevo día. Oh, que termina el día. Sí, pero termina, pero comienza otro nuevo día automáticamente. ¿Has pensado en eso? Con Dios hay que llevar cuentas cortas. Y las cuentas cortas es en el día. Y hacer oración. Hay que llamar a alguien. Ya es muy tarde, pero tienes entonces que hacerlo delante de Dios. Lo que aprendimos de Teshuvah es ve a Dios, vuélvete a Él y Él se volverá a ti cuando tú ordenes todo lo que hiciste. Y vamos a entrar a un punto sumamente importante. Todo ha sido importante, pero sumamente importante. Tomen nota, por favor, porque vamos a hablar de tres cosas que son una herramienta tremenda para nuestras vidas. Entonces, básicamente, aprender déjeme aclarar esto. La oración debe ser un diálogo. La oración no debe ser un monólogo. Él está allí, tú solamente hablas, la persona se para, dice en nombre de Jesús y se fue, y el Eterno o el ángel o Jesús mismo allí no se sigue allí parado en el sitio donde tú estuviste orando y no recibiste nada porque no lo dejaste, porque no es un monólogo, es un diálogo. No es un monólogo. Permítame establecer la mejor de las conversaciones. Mi oración es esta. Señor Yahweh, Padre mío, despierta dentro de mí el deseo a través de tu Ruach, de tu espíritu, a buscarte para tener un diálogo contigo. Amén. Voy a repetir y si usted quisiera hacerlo, espero que sí, que diga, Señor Yahweh, despierta dentro de mí el deseo a través de tu Ruach HaKodesh a buscarte para tener un diálogo contigo. En el nombre de Yeshua. Amén. Acuérdense que si uno se acerca al Eterno, Él se acerca a nosotros.
Y la palabra es teshuvah. Cuando uno hace teshuvah, Yeshua también hace teshuvah, que es retornar a mirar tu rostro. Porque nuestras acciones, lo que miramos es su espalda. Bien. Entonces hay una gran necesidad de orar. Repítalo ahí donde usted esté. Hay entonces una gran necesidad de orar. Los demás, no, yo mismo, los que están dentro de mi casa. Básicamente los padres, la mamá, enseñar, pasar tiempo y enseñar la necesidad de orar a sus hijos. Es muy fácil desde pequeño, acuérdese. Es muy fácil desde pequeño, pero ellos tienen que verlo en sus padres. Y en eso es que estamos trabajando todos. Básicamente para los creyentes es la necesidad de hablar de a Dios por medio de la oración, ya que es esencial en el ser humano comunicarse con Dios. Si somos hijos de Él, tenemos necesidad de comunicarnos con nuestro Padre. Desde el Génesis mismo, del libro Bereshit mismo, vemos la vida aquí en la tierra, lo que Él estableció así. Dios con Adán, luego Adán con Eva, y Adán y Eva con Dios, hasta llegar a nosotros. Siempre ha sido una comunión, comunicación. Repito, Dios lo hizo con Adán. Luego Adán lo hizo con Eva. Y Adán y Eva luego lo hicieron con Dios. Hasta llegar a nuestro tiempo, hasta nosotros. Siempre ha sido un diálogo, una oración. Leímos lo de Juan, el Evangelio de Juan, que estaba orando Yeshua por su discípulo y dijo, yo no solo oro por esto, sino los que han de creer por mí, a mí, por la palabra de ellos. Claro, la palabra de Yeshua puesta en ellos y ellos obedecieron. Y eso quiere decir que Yeshua oró por mí. Yeshua oró por usted. Es más, Yeshua continúa en su oración práctica que hizo aún con aquellos que no han nacido. Eso es poderoso saberlo. Él lo hizo. Yo quiero ser parte de lo mismo, haciéndolo. Bien, 3 palabras. Anoten: deseo, disciplina, deleite. Repito: deseo, disciplina y deleite. Yeshua nos ha dado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para ayudarnos en todo. Específicamente en la oración. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, verso 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dios mismo, que reposa en cada creyente a través del Ruach, es el que pone el deseo a orar en nuestros corazones. El primer punto, deseos. En esa comunión, entendiendo que el Eterno quiere tener ese diálogo constantemente, y lo tuvo
cientos de siervos en la Biblia. Es para comunicar su plan, para comunicar su voluntad, para comunicar qué hacer, cómo salir de una situación. Pero hay que tener deseo de que eso ocurra contigo. Tanto el querer como el hacer, su voluntad la aprendemos cuando tenemos ese deseo. Ese deseo no se queda guardado en una cajita, sino que está ahí activo constantemente. Recuerdo el testimonio de un hermano que estuvo orando por varios meses. Escuche bien, varios meses. En su oración, él pedía poder tomar una decisión correcta sobre algo personal. Tenía meses orando por ese solo punto. Una decisión que debía tomar, quería una decisión correcta sobre algo muy personal. Lejos de este hermano, muy lejos de este hermano, que no sabía nada, Dios colocó el deseo de oración a otro hermano, de manera que intercediera por el primero que estaba orando por esa decisión. Dios le mostró unas cosas y le decía, anda y dile esto a mi siervo. El segundo hermano fue hasta el primero y le dijo que el Señor le había mostrado mientras oraba estas cosas que él no entendía. Algo que yo no entiendo. Pero el Eterno te manda a decir es esta palabra. Mientras yo oraba, eso ocurrió. Que viniera a ti y te dijera estas cosas. El solicitante entendió que Dios le estaba respondiendo a su oración con la respuesta que necesitaba. La tomó de inmediato porque estaba seguro que era y venía directamente del Eterno. La pregunta es, ¿y por qué no se lo dijo directo a él? ¿Por qué lo transmitió a través de otra persona? Esos son los misterios de Dios. Yo puedo conjeturar y decir que él, el que estaba orando por tomar esa decisión, no estaba listo o no estaba tomando el tiempo correcto para oración porque tenía meses orando lo mismo. Y probablemente eso era lo que estaba pasando. Pero cuando viene esta respuesta por otro hermano que no sabía nada de la situación y dice, Dios me da una palabra, yo no entiendo nada de esta palabra, pero que son esta y esta y esta. Y enseguida este hermano entendió que era una respuesta, que esa era la respuesta. Y por supuesto, su vida hizo un cambio total al camino angosto. En Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escuche bien. El mismo eterno Dios pone en nosotros el querer y el hacer. El querer y el hacer. Y lo pone en nosotros. Yo he tenido experiencia de personas que no me conocen y que están en otro estado. Y ellos han recibido palabras para mí, el cual ni tampoco me conocían, pero solamente tenían el nombre. ¿Es usted fulano de tal? Y yo dije, sí, venga para acá. Y en un rinconcito por ahí, en una reunión de pastores, llegó y me dijo, deme sus manos, pan, y empezó a decirme una cantidad de cosas.
Y él dice que eso lo recibió él en oración para una persona que él no conoce, porque él no sabía quién era yo. Y otro pastor de la ciudad le mencionó, oh, aquí hay un pastor con ese nombre. Yo necesito hablar con él. Y me buscaron. Y a lo demás historia. Porque el Eterno pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Produce eso. Él lo anima. Por ello, al que Dios le ha colocado el deseo de orar, solo lo que necesita, estamos hablando deseo, disciplina y deleite. Deseo, disciplina y deleite. El deseo me lleva a la disciplina y la disciplina me lleva al deleite. Y voy a explicarlo porque vamos a entrar en la palabra disciplina. Por ello, al que Dios le ha colocado ese deseo de orar, requiere ahora solo disciplina. Tienes el deseo, ahora necesita disciplinarte. ¿Qué quiero decir con ello? Que usted deberá tomar tiempo a diario para orar disciplinadamente. Tome nota. La palabra talmidín o la palabra discípulo, la raíz de esa palabra es precisamente disciplina. Un discípulo es alguien disciplinado. Yeshua HaMashiach era disciplinado con los tiempos de oración. Y se apartaba y pasaba tanto. Y tuvo toda una noche una vez. Y después, todo el tiempo, era disciplinado. Un discípulo es alguien que la disciplina lo guía. No solamente a orar, sino también agregar esta oración con un tiempo también, pasar tiempo. Qué curioso que la raíz de, ya lo dije, me adelanté, pero yo mismo lo noté acá luego, que la palabra disciplina lo que implica ello es un seguidor de Yeshua, debe ser disciplinado, porque la palabra discípulo significa, la raíz de la palabra discípulo es disciplina. Veamos Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces aquí aparece otra palabra, ¿no? Que la disciplina me lleva a ejercitarme. Pasé tiempo, no pasó nada, continúo. Pasó tiempo y no pasa nada, continúo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio. Y como la disciplina me lleva a un ejercicio, entonces es como aquel que se prepara para las Olimpiadas. ¿Usted cree que la gente que gana en las Olimpiadas fue que se entrenó la semana pasada para ir luego? No. Hay gente que se ha entrenado por 3 años, 2 años, quién sabe más. O toda una vida de training. Yo admiro a esas personas que son disciplinados para ir a hacer ejercicio, correr trote, y todos los días. Es raro cuando dejan de hacerlo. Se sienten extraños. El cuerpo se los pide. Entonces hay que hacerse una disciplina y hay que ejercitarse en esa disciplina. En este andar de la vida en Yeshua HaMashiach,
he estado escuchando muchas veces que estamos probando esto o lo otro. Estilo, forma, música, predicadores. Y a veces se hacen muchas cosas sin disciplina, sin hacerle un seguimiento después a estas cosas. Por lo que tienden a qué, a desmejorarse, o lo que está ocurriendo en algunos casos, que todo el tiempo es una expectativa a ver qué es lo que va a ocurrir en los servicios o en los cultos. Pero no hay disciplina. Porque se trata de lo personal, de lo íntimo, de lo que formamos la única iglesia en Cristo, que es lo que nos enseña el cuerpo de Cristo. Y cuando eso se desmejora, tiende a apagarse o probablemente hasta llegar a desaparecer todo deseo. Y solamente queda el título, nada más el cascarón por fuera, pero adentro, lo que decía al principio, ¿no? Podemos engañarnos creyendo que viviendo una gracia sin gracia. En el área de la oración debe recalcar que esto ha sido como una gran ola que se levanta y que luego como una ola misma, la ola se desintegra cuando llega a la orilla de la playa y se corre. Hasta veo que lo toman de moda. Llega un momento que como que se toma de moda, ¿no? Y de pronto lo que no se hacía o se dejó de hacer, empiezan a repetirse. Hay que orar y el tema es hay que orar y hay que orar, orar. ¿Por qué? Porque pareciera que la ola sube y cuando ve que ya la gente no llega, es como alguien, un amado pastor llega y dice, bueno, yo dirigía un grupo de oración tales días en la semana. Y él dijo, pero nosotros como congregación éramos una cifra como 300, 400, algo así decía. Pero lo triste es que cuando yo llamaba a la oración, no venían los 200, los 300, ni los 400. Solo venía una hermana que era media sorda, un hermano que era sordo completo, y así sucesivamente nombró a 5 o 6 que no entendían un poco, pero de pronto él decía, caramba, por eso así está, así hay muchas situaciones de personas, porque no ven la oración como el número uno en su vida. Es como el teléfono para la línea roja que tiene el presidente de esta nación con otras naciones. Listo para llamar. Esto es muy importante. Entonces vemos un pastor dijo en una oportunidad que al parecer vivimos de moda en moda, modas litúrgicas, modas eclesiásticas, con todo lo que concierne a la vida cristiana y a nuestros cultos en las iglesias. Ese amado hermano ya no está con nosotros, de bendita memoria. El orar no es moda que viene y se va de nuestras vidas. El orar no es eso. El orar es una disciplina que comienza con el deseo de orar. Porque es una disciplina. Y debemos ser disciplinados como lo es Yeshua mismo ahora en este preciso momento. Veamos Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puedo también
salvar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y aquí aparece la palabra teshuvah, los que se acercan, los que retornan por arrepentimiento, viviendo siempre para interceder por ellos. Notemos, para entender más lo que acabo de ese texto que acabamos de leer, la vida misma disciplinada de Yeshua. Eso está en Marcos. Vamos a ver primero este texto, Marcos 1:35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Yeshua y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 6:46. Y después que hubo despedido las personas que estaban allí, se fue a un monte a orar. Marcos 6:43. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba al lugar desierto y oraba. Lucas 5:15-16. En aquel día, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Yahweh. Lucas 6:12. Aconteció mientras que Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Lucas 9:18. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodilla oró diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:41-42. Yeshua, bendito sea el eterno Dios, vivió una vida disciplinada para decirnos que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. ¿Por qué? Porque está a la diestra del Padre y está intercediendo día y noche por los santos, dice la Escritura, el texto que ya leímos anterior. Jesús vivió una vida disciplinada y así decimos que somos sus discípulos, debemos vivir como Él anduvo. Si somos sus discípulos, debemos andar como Él vivía esa vida de oración. En primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Un poquito más si nos detenemos esta noche. Cuando este deseo se ha transformado en una disciplina, tendrá un fruto que vamos a llamarle deleite. Ya dijimos, deseo, disciplina y deleite. Entonces, estas dos primeras cosas van a producir un fruto llamado deleite. En el tiempo que yo di en hace mucho tiempo este taller en un lugar, como lo mencioné al principio de estas notas, notaba que a los hermanos le costaba un poco orar en público. Si pedía voluntarios para comenzar o terminar la clase orando, casi siempre tenía que usar lo que yo considero la edocracia, diciéndole, apuntando con el dedo y diciéndole y escogiendo a alguien para que hiciera la oración introductoria o la oración al final. Qué bendición que al pasar algunas semanas con ese grupo, y esto ocurre en Venezuela, los hermanos y hermanas al decir, cuando me oían decir, alguien
Ore, por favor. Tenía que usar nuevamente la dedocracia, sí, pero era para decidir quién de tantos que levantaron la mano para que oraran. Vea la diferencia. Porque ahora era muchos los que querían hacerlo. Aleluya. Como lo que estoy viendo y usted está escuchando, usted va a ocurrirle lo mismo. ¿Por qué? Porque ya era un deleite. Mire, deseo, disciplina y deleite. Aquellos que están aprendiendo todo esto y lo ponen en práctica, la bendición fluye de una manera poderosísima. Porque tiene disciplina. Solo aquellos que han aprendido a deleitarse en su presencia por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de los momentos que uno se reúne para glorificar y alabar al Eterno juntos, Dios le concede las peticiones de su corazón. Salmo 37:4. Deleítate, deleítate, deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De tu corazón. Y aquí nos detenemos. La semana que viene el día jueves vamos a tocar el tema, ¿cuánto tiempo debo orar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hemos hablado de 1 hora, pero vamos a profundizar en esto. Si solamente es un momento en el día o varios momentos en el día, o tener una mente ocupada siempre orando en una conversación con el Eterno. Muy bien. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias porque nos enseña algo muy valioso. Como Yeshua mismo lo tenía. Como grandes hombres de la Escritura lo tenían contigo, Padre. Que vayamos a otro nivel, todo tu pueblo, todos tus hijos. En algo que nos desnuda, nos desviste, nos hace ver para que echemos raíces, crezcamos, seamos llenos de tu rúa, de tu espíritu, y que entremos en ese deseo, esa disciplina y ese deleite, porque todos nosotros tenemos hambre y sed de ti cada vez más. En el nombre de Yeshua, nos ponemos en tus manos, sabiendo que todo lo que te pidamos a ti, Padre, en el nombre de Yeshua, lo harás. Gracias, Padre. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana y recuerden hacer todo el ejercicio que hay que hacer con respecto de Teshuvah en este tiempo por lo de la fiesta de Yom Teruah. Bendiciones. Que el Eterno los bendiga a todos. Y le damos gracias a todos los que están en YouTube en esta hora. No olviden, no olviden de, por favor, no olviden de darle a la campanita, darle un like y que este mensaje continúe corriendo. Así que bendiciones. Nos vemos en esta clase la próxima semana. Pero también estamos en la enseñanza de Teshuvah. Así que pronto lo vamos a subir para que todos lo tengan ahí. Y transmítale este mensaje a otros hermanos. Les va a bendecir porque son clases, son enseñanzas. Bendiciones. Así que pasemos una buena noche. Bailató, bendiciones a todos. Y no se olvide de darle un like a este video. Bendiciones.